Es un gusto para mí, primero que nada, el sentirme en familia. Segundo, pues bueno, Sor Vivian me había pedido, ¿no?, desde hace algún tiempo eso, el poder preparar algunos temitas que vienen acorde propiamente, primero, a la realidad que nosotros vivimos como iglesia, segundo, como religiosos. El tema de hoy es propiamente la sinodalidad en la vida franciscana. Yo al menos, junto con los otros temas, diría es el tema base para poder comprender lo demás. Hace unos años, unos 2 años atrás, sí, es un tema muy fresco, se escuchaba mucho en la iglesia la cuestión de la sinodalidad, ¿sí? Siempre hemos tenido. ¿Qué lenguaje franciscano, el lenguaje nuestro? Sinodalidad, diríamos, es un sinónimo de fraternidad. Entonces, antes de entrar propiamente a la temática, me parece que hay una hermanita que se la ha designado, que nos ayudará con una pequeña lectura. Hemos escuchado un texto de la vida segunda de Celano, donde sobre todo se nos habla del caminar de la fraternidad, pero sobre todo en el sentido de lo que son los elementos buenos y los elementos malos. Antes de entrar propiamente sobre la temática, a mí me gustaría partir, ¿sí? Porque recordemos, la regla de San Francisco empieza, la regla de los hermanos menores es vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio es propiamente eso, llenarme del contexto como tal. Escuchábamos en este fragmento cómo propiamente eso Francisco vuelve a recordar. El Señor llama a 12 hombres como tal. Cuando hablamos de sinodalidad, es propiamente eso, caminar juntos. ¿Con quién camino? Es con quien el Señor me ha dado. Y ahí de pronto encontramos elementos buenos como también elementos malos. Entonces, por eso me gustaría partir un poquito desde la psicología que se llama de los 12 apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, en el fragmento Francisco decía, ¿no?, hermanos que hablan bien, hermanos que de pronto no se portan tan bien y todo. Si nosotros miramos estos 12 apóstoles, cada uno tiene una particularidad, ¿sí? Por ejemplo, si se viene a la mente la figura de Judas, ¿qué nos imaginamos nosotros? Traición. O sea, el pobre Judas se ha quedado como el malo de la película, ¿sí? Si yo les dijera en cambio a ustedes, por ejemplo, ¿sí?, la figura de Juan, la figura de Andrés. Fidelidad. Pero a ver, ¿se acuerdan? Ahí el famoso lemita dice, ¿sí?, los hijos del... ¿Por qué? Eran explosivos, ¿sí? Dice que eran muy coléricos, lo que en la psicología se llama así, eran de grupo sanguíneo, ¿sí? En pocas palabras, no había como decirles algo, porque inmediatamente explotaban. ¿Cuántas veces no encontramos eso en nuestro entorno? ¿Sí? Exactamente. Ahora, viene en cambio ahí la figura, por ejemplo, de un Bartolomé. ¿Qué dice Bartolomé? Cuando viene Felipe todo emocionado y le dice a Jesús, le dice a Felipe, dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, le empieza a contar, ¿qué es lo que dice el otro? ¿Qué cosa buena puede salir de por allá? Bartolomé es propiamente el que se deja llevar de los prejuicios. Antes de entablar un conocimiento, ¿qué ocurre? Él ya tiene una idea. ¿Cuántas veces también no encontramos esta realidad en nuestro sínodo? ¿Sí? Cuando yo digo sínodo, quiero decir en nuestra fraternidad, porque eso que yo les decía, el lenguaje franciscano, el término sínodo significa fraternidad, ¿sí? ¿Y cuántas veces encontramos eso, no? Un hermano, una hermana que antes de entablar un diálogo, un conocimiento, ya nos marcamos una idea, un prejuicio como tal, por cómo habla, por cómo camina, por cómo se expresa, por cómo... Porque de pronto he escuchado eso, ¿no? Y es interesante porque en el relato que hemos escuchado, ¿no?, Francisco llega a un momento donde dice, inclusive, se alejaba de los hermanos
para no tener que escuchar lo que el uno y el otro hablaba del hermano como tal. ¿Sí? Un poquito el evitar, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que ha caído en el morbo como tal. Es decir, cuando hablamos a veces de morbo se nos viene a la mente la cuestión sexual, ¿no? El morbo implica propiamente eso, el denigrar, el saber de la vida del otro como tal, lo que no está expuesto, ¿sí? Y por eso viene ahí un poquito la realidad. Jesús, cuando ha llamado a estos 12 hombres, los llama con su particularidad, los llama con lo que son. Cuando nosotros miramos en el pasaje propiamente franciscano, dentro de los 12 primeros compañeros de Francisco, encontramos algo similar, ¿sí? Encontramos hermanos que son mucho más devotos, hermanos que de pronto son un poquito más duros, más reacios, ¿sí? Y si nosotros vemos, porque el sínodo como tal a nivel eclesiástico, lo que nos invita es volver nuevamente a los orígenes, que es una cuestión que siempre se ha marcado dentro de la iglesia, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando la Madre General hablaba un poquito de la realidad de Venezuela, por ejemplo, ella decía, ¿no? Hace unos años exactamente se vivía una realidad, hoy por hoy es otra realidad. Exacto. Es volver nuevamente a mirar, ¿sí?, hacia atrás, pero no con el sentido ni de nostalgia, ni con el sentido tampoco de pesimismo. Un mirar hacia atrás, pero con un sentido de esperanza como tal. Y por eso, vamos a entrar un poquito en la temática, ¿sí? La sinodalidad significa aprender a caminar juntos, con esas fortalezas, pero también con esas debilidades como tal. Y por eso les decía, un Jesús que llama a 12 hombres, de los cuales 2 tienen un carácter pésimo, ¿sí? Uno que es traidor. Viene la figura de Pedro. ¿Pedro qué es? Impulsivo. Dicen que era el mayor de entre todos. Pedro tiene un potencial. Pedro tiene la capacidad de ser líder. Justamente, como es impulsivo, Pedro es el que siempre lo contradice a Jesús. Jesús dice blanco, Pedro le dice negro, ¿sí? Si usted se recuerda el momento y el episodio donde va, dice, camino hacia la casa de Jairo y una mujer, dice, quiere tocarlo, ¿no? Y en ese momento todo el mundo lo está apretujando y llega el momento donde Jesús ha sentido, dice, alguien me tocó, ¿sí? Pero es como decirle, oye, estás viendo que toda la gente está aquí que te apretuja y preguntas quién me tocó, ¿verdad? ¿Sí? Pedro es propiamente eso, es el discípulo que puede representar cualquiera de nosotros. Jesús anuncia la pasión, lo que le va a suceder, y Pedro, la primera cosa que dice es, no, yo te voy a seguir hasta donde tú vayas, ¿no? Y cuando Jesús le manifiesta su negación, Pedro inmediatamente como que da un pasito atrás, ¿no? Pedro, y aquí ya un poquito para irles poniendo en atención, cuando veamos en la segunda parte la cuestión de los votos, Pedro nos representa a cualquiera de nosotros. Cuando se va a hacer la profesión, cuando se está terminando el noviciado, cuando ya se acerca la profesión solemne, somos como Pedro. Señor, te seguiré hasta donde tú vayas. Yo siempre me hace reír porque digo, sobre todo ahora conversando un poco con el ministro provincial, todo esto yo le decía la vez anterior, no sé, frente al problema de la desobediencia. Entonces yo le decía a él, digo, es fácil ahí. Cuando nadie quiere obedecer, es bueno ir al archivo y sacar la cartita que se escribe eso, ¿no? Con esa letrita todavía chueca, ¿sí? Y cuando usted pide y solicita, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Madre, ¿sí? Pido por inspiración divina, ¿sí? Pido ser recibida en el instituto porque quiero configurarme a Cristo, porque ya después de un diálogo profundo con mi Padre Espiritual y delante del Santísimo, sí quiero servir a los pobres hasta el final. Le llega la primera obediencia y ya estamos, no, pues para allá no, sería mejor para otro lado. Viene ahí un poquito eso, ¿no?
por eso les decía, somos como Pedro, impulsivos en eso, ¿sí? Señor, te seguiré. Yo creo que es mejor decir, Señor, veamos cómo vayan las cosas, ¿no? Y ahí vamos viendo ese sentido como de respuesta como tal, ¿no? Y entonces, les decía, el camino del sínodo es propiamente eso, aprender a caminar. Y en ese aprender a caminar, gozarnos, ¿sí? Deleitarnos de la presencia del otro como tal. La vida religiosa, en perfecta caritas, se dice que la vida religiosa es la búsqueda de la santidad como tal. Una santidad que ya se pregusta aquí en la tierra. Si usted se fija, por ejemplo, hoy en la mañana, en la oración, cada quien en ese silencio, en su intimidad, goza ¿de qué? De la presencia del Señor. Se llena del Señor para aprender a descubrirlo en el camino como tal. Por eso, la sinodalidad significa propiamente eso, llenarme para poder dar como tal. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los estatutos de ustedes. Porque, por ejemplo, en el artículo 2, en el numeral 2 del artículo 1, habla de la esencia como tal del instituto, ¿sí? Consagradas totalmente a Dios, viven en común la fraternidad evangélica como tal. Yo digo, a diferencia del clero como tal, hay el clero diocesano y el clero de vida regular. Si yo no me siento a gusto viviendo con mis hermanos, puedo optar por una vida, llamémosla así, diocesana. Lamentablemente en la vida religiosa, sobre todo femenina, no hay esa figura, no la hay, ¿sí? No hay hermanitas diocesanas. Aunque lamentablemente a veces eso sí se ha metido dentro de las comunidades como tal, ¿sí? Y entonces por eso le decía, la sinodalidad, un aprender a caminar juntos como tal, ¿sí? Es un término griego que significa propiamente sínodo, significa camino, ¿sí? Entonces, hacemos nosotros camino. Si usted se recuerda, en la vivencia franciscana, sobre todo en el testamento, es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Estamos viviendo los jubileos, ¿sí? Estamos viviendo ya ahorita el último jubileo, pero me ha llamado mucho la atención porque nosotros, por ejemplo, en este último jubileo nos hemos centrado mucho en el tránsito de Francisco, pero nos hemos descuidado de una riqueza espiritual que nos dejó Francisco. ¿Cuál creen ustedes? El testamento. Y es en el testamento donde Francisco hace un recorderis, ¿no? Y el Señor me condujo y me mostraba, ¿sí?, cómo debía eso responder. Si usted se recuerda, en los estatutos de ustedes, ¿sí?, una comunidad, viven en comunidad, en fraternidad, ¿qué? ¿De tinte? Evangélico. Es decir, una comunidad que hace camino, que se deja conducir. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Ahora ahí viene el punto. Para entender esta sinodalidad, nosotros necesitamos estos tres elementos: la comunión, la misión y la participación. ¿Sí? Viene allí la primera cuestión: comunión. ¿Qué significa esta palabrita? Común, unión. Recordemos, vamos un poquito al texto Génesis, el texto de la creación. Dios crea al hombre y dice que todas las tardes Dios bajaba a conversar con el hombre, ¿sí?, con la humanidad. Pero en el momento en que la humanidad desobedece, que ahí viene el punto, por eso les decía yo, este tema nos va a ayudar muchísimo a comprender el sentido de los votos como tal. Desde el momento en que el hombre desobedece, ¿sí?, se da una situación particular. Baja Dios y empieza a llamar a Adán. ¿Sí? Adán. ¿Y Adán qué ocurre con Adán?
se esconde. Ante la insistencia de Dios, nuevamente, ¿sí? Vuelve ahí, Dios dice, Adán, y Adán es ahí donde responde. Pero después de un momento, Adán, Señor, me escondí porque estoy desnudo. Ojo, ahí quiero que capten una cuestión. ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí? ¿Qué dice Adán? ¿Qué? Dios esperaba una cosa particular. Dios esperaba que Adán dijera, en pocas palabras, sí, hice esto. Pero Adán no, y por eso es el famoso complejo de Adán que sufrimos toda la humanidad, toditos, ¿sí? Si usted se mira, en la fraternidad ocurre eso, ¿sí? Tengo iras. ¿Por qué tiene iras? Porque la hermana, o sea, la hermana es la causante de mi ira, ¿sí? Tengo tal cosa, o sea, vemos la consecuencia, y eso es lo que le ocurre a Adán. Adán no se hace responsable de su situación. Adán busca un culpable, la mujer que me diste. Yo iba muy bien, ¿sí? Hasta que la mujer que me diste. Y cuando Dios se dirige a Eva, Eva hace lo mismo. ¿Sí? Eva, ¿sí? Llega al final a la serpiente que no pudo defenderse y le tocó asumir la culpa. Entonces ahí entra esta situación, que por eso le digo, es una situación que se da muchísimo en nuestras fraternidades, muchísimo en nuestra forma de vida como tal. No queremos hacernos responsables. Siempre el culpable, la culpable es el otro. Entonces, aquí, cuando se rompe ese lazo de comunión, de unión como tal, ¿sí? Ya no se puede, ¿qué cosa? Caminar juntos como tal, ¿sí? Por eso, inclusive la denominación, el significado de la palabra demonio como tal, el que divide, ¿sí? Por eso hay que estar atentos, atentas, porque en la comunidad, propiamente, en este caminar juntos, el demonio lo primero que va a trabajar es eso, la división, separarnos como tal. Que ojo, es una cuestión muy evangélica. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, yo no he venido, justamente el evangelio de hoy, yo no he venido a traer paz. ¿Sí? Entonces dice, en una casa de 5, 3 contra 2. En una fraternidad eso de 3, 2 contra 1, ¿sí? O viceversa. Entonces, se van estas cosas. El demonio es lo primero que va a trabajar, porque sabe que si rompe esa unidad, ya no hay un camino juntos como tal, ¿sí? Ya no se hace un camino. Y esto ya no nos lleva a lo que viene el segundo paso, el sentido de la misión como tal. Volvamos al texto que habíamos leído en un principio. El texto hablaba propiamente eso, ¿no? Dice, y los hermanos, ¿sí? Que en cambio se esfuerzan por hacer las cosas bien como tal, ¿sí? Pero muchas de las veces estos escándalos opacan como tal. La misión que el Señor nos ha encomendado a todos no es una misión fácil, que ese es el problema que tenemos hoy. Hoy se está desarrollando muchísimo una teología del bienestar, ¿sí? Si usted hoy conversa con la mayoría de gente, por ejemplo, nuestro país ahorita con esta cuestión de los famosos feriados, ¿sí? O sea, si usted se fija, cada mes hay un feriado, y no es un feriado corto, o sea, son feriados. Ahora, viene ahí el punto, ¿sí? Esta realidad como tal, ¿a qué lleva? Lleva hasta cierto punto a hacer de nuestra vida una cuestión un tanto laxa como tal. Hoy en sentido de sacrificio, que va a ser otro de los temas que vamos a hablar, porque el carisma de su instituto es propiamente eso.
el sentido, que inclusive lo han puesto por acá, ¿verdad? Reparar, ese sentido de hoy el reparar cómo se ha devaluado. Hoy, de pronto, si se rompió la taza o lo que antes se llamaba se astilló, ¿no es cierto? ¿Sí? Hoy entonces es preferible, ¿qué cosa? Votar, porque podemos comprar algo nuevo. Entonces ya hoy, como les decía, el sentido del sacrificio ya no va mucho marcado. Entonces eso también nos hace perder de vista el sentido de la misión. Y viene una cosa tan interesante en el carisma nuestro franciscano. El Papa Francisco, si en su pontificado a nosotros nos hizo una promoción vocacional grande, ¿sí? Un jesuita haciendo promoción para los franciscanos, ¿sí? Si ustedes se fijan, todas las encíclicas que él escribió son de tinte franciscano, ¿sí? Y propiamente este sentido de sinodalidad, de caminar juntos como tal, es una cuestión muy franciscana, que es raro escuchar en un jesuita, ¿sí? Pero Francisco lo ha manifestado, porque se sintió tan identificado propiamente eso con la figura de San Francisco, que ahí viene el punto, la misión como tal. En el caso de la regla que todos hemos profesado, la regla del hermano menor es vivir el Evangelio. ¿Y la vivencia del Evangelio cuál es? Que aquí propiamente es el famoso saludo franciscano. Fácil. Que Francisco lo toma muchísimo. Y donde entraren, ¿sí? Anuncia la misión. Que si ustedes se fijan, Jesús igualmente cuando envía a los discípulos ¿a dónde? A la misión, lo primero que les dice es eso, ¿sí? Vayan. La regla nuestra, claro, le hace ciertas configuraciones, ¿no? Dice, y no litiguen ni contiendan, sino que muéstrense mansos, sencillos, afables como tal, ¿sí? Dice, ese es el sentido, el primer identificativo franciscano es eso. Es la familiaridad, es la sencillez, la cercanía como tal. El franciscano, a diferencia del salesiano, del dominico, del jesuita, el franciscano lo que hace es inmiscuirse en la realidad. Cuentan las crónicas que cuando vienen los conquistadores a América, ¿por qué los pueblos originales se sienten fascinados, llamémoslo así, se sienten identificados con los evangelizadores franciscanos? Recuerden, para acá viene una reforma que se da, ¿sí? Donde el fraile venía, ¿qué cosa? Exactamente, los famosos descalzos, ¿sí? El indígena no tenía tampoco, entonces, claro, el indígena ve un hombre blanco, pero descalzo, sencillo, un traje, se identifica. Entonces, el franciscano, su primera misión, más que ir a anunciar, más que ir de pronto a presentar un proyecto, a eso, el franciscano lo que hace es inmiscuirse, ser parte de la realidad. Y ese proceso es lo que ha tenido éxito comunitario. Si ustedes se fijan en las crónicas inclusive del instituto, las hermanas, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo, incluso ahorita, por ejemplo, me he leído bastante las constituciones de ustedes para ver. Me agrada porque, por ejemplo, en la cuestión del servicio pastoral, ustedes lo tienen bien demarcado, bien definido. Por ejemplo, habla ahí sobre la cuestión, ¿no? Inicia el instituto, eso, como una respuesta, una identidad en el carisma franciscano, que la misión desborda, ¿sí? Se centraliza en la cuestión de los retiros espirituales, ¿sí? Que inclusive lo ponen como el eje, o sea, dentro de todas las obras pastorales está primerito, ¿sí? La atención en las casas de retiros espirituales. Una misión eso, que solo se puede dar en el sentido de la comunión. Y luego viene el punto de la participación, que es aquí donde cada uno, cada una debe entender. En el lenguaje franciscano no existe la uniformidad.
Este es un error grande nuestro. La vida religiosa ciertamente tiene éxito, ¿por qué? Por el sentido de la disciplina, ¿sí? Y esa disciplina ha llevado, en cierto modo, también un poquito a ciertas cuestiones uniformes, pero que dentro de la filosofía y la teología franciscana no hay eso. Porque Francisco reconoce en cada hermano un ser único, ¿sí? Y aquí viene la situación. Cuando yo les decía, un Jesús que llama a 12 hombres, un Pedro cabeza dura, ¿sí? 2 hermanos que son iracundos, uno que es prejuicioso, ¿sí? Un Judas que propiamente, ¿sí?, esconde, llamaríamos así, es un traidor. Pero viene también aquí la figura eso de un Tomás. ¿Cómo le hemos catalogado a Tomás? No sé, igual. Entonces, por eso les digo, si ustedes se fijan, en la iglesia y nosotros a veces solo nos hemos quedado con el lado negativo. Tomás es el valiente, porque mientras toditos están encerrados, Tomás se salió, es el rebelde, ¿sí? Tomás es el que dice, no, ustedes ahí con sus miedos, yo voy a ver qué es lo que ocurre afuera, qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo la gente de esto que ha sucedido. Y por eso le decía, ¿cuántas veces no tenemos también una hermana Tomasita? Está en las calles fuera, ¿sí? Está mirando exactamente cuál es la realidad como tal. Imagínense un Jesús que no es que dijo a todos los voy a formar, un Jesús que supo amarlos a todos porque todos eran necesarios y todos participaban de esa misión. Solo que ciertamente un Jesús que llama de una realidad para irte formando y que descubras tú mismo el sentido de esa participación. Para ir cerrando esta figurita, eso de los discípulos como tal, que yo decía eso, nos hemos quedado con la figura de Tomás como el incrédulo, ¿sí? Pero Tomás es el valiente. Dicen muchas personas, sobre todo esto de quienes trabajan en recursos humanos, dicen que si hoy estos discípulos se presentaran para buscar un trabajo, el único opcionado, ¿sí?, para alcanzar el puesto sería propiamente Judas. Judas cumpliría con el estándar. Si usted se fija, ¿quién lleva la bolsa? Eso, así que ya saben las economas, ¿quién es su patrón? Ahí viene el punto, ¿eh? no lo quiero de patrón. Judas, propiamente es, ¿por qué Jesús le entrega eso? Judas es un hombre bastante visionario. Judas es ordenado en sus cosas. Solo que Judas tiene un problema. No entiende la dinámica del caminar juntos. Y ahí por eso se comprende y se entiende cuando dice Jesús, nadie puede servir a 2 señores. ¿Sí? O sea, si usted se fija, cuando dice, llega esta mujer, ¿no?, y derrama ese perfume, al que le ardió bastante fue a Judas. Eso, si hubiera podido hacer, ¿cuántas veces no es el discurso de la hermana de Módoma? Pues madre, aquí se nos fue una oportunidad, hubiéramos sacado un 20% de esto, madre. ¿Sí? Dice, viene ahí esa situación como tal que se da, ¿sí? Sin embargo, como les digo, el Señor que llamó a todos estos hombres con sus defectos, con sus situaciones, ¿sí?, no quiso que ninguno de ellos, o sea, no dijo, a ver, vamos todos en esta misma escuelita. Que es tan interesante, estamos viviendo el tiempo pascual, y si usted se recuerda,
el tercer domingo de Pascua, el Evangelio de los discípulos de Emaús. Que es gracioso eso, y que nos ocurre a nosotros. ¿Qué pasa con los discípulos? Dice el texto propiamente, dice, van cabizbajos, tristes, decepcionados, ¿sí? Y van lamentándose entre los dos, ¿sí? Eso. Llegó la obediencia a la nueva tabla. Ay, hermana, si supieras con quién me tocó ir a vivir, ¿sí? Eso. Los discípulos de Emaús se actualizan. Va sucediendo esa situación, ¿no? Dice que como van tan cabizbajos, es bonita, por eso les decía, la figura de Jesús, y cuando yo les decía, el franciscano es el que se cola en el lenguaje de los jóvenes que dicen, ¿no? Es el que se mete sin que nadie lo llame, porque ellos van en sus penas, y Jesús va como que al pasito y llega un momento donde están. ¿Qué van hablando? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Ellos ahí es lo que cambia el modelo, ¿no? ¿Cómo? Solo tú eres el que no sabe, no ha comprendido. Mira, ha pasado esto. Y ahí me encanta a mí ese texto porque llega el momentito, ¿no? La traducción que nosotros tenemos es bastante suave. Yo digo, como hoy vivimos en una sociedad bastante de cristal, una sociedad bastante sensible, entonces el texto también como que se adapta a eso, porque dice, el texto le dice, usa la palabra necios. El texto original es torpes, ¿sí? Que es fuerte. ¿Sí? El texto original es torpes. Es lo que Jesús le dice, qué torpes, qué duros de corazón. Y nuevamente vuelve a qué cosa, a repetirles. Yo por eso es lo que me consuela, digo, porque en la iglesia se ha escrito tantos documentos, siempre se nos invita a decir, volver a las fuentes, volver a mirar hacia atrás, o sea, es tanto, pero seguimos como los discípulos de Emaús, se nos olvida, ¿sí? No queremos comprender, no queremos entender como tal. Eso es lo que les ocurre a ellos. Por eso dice, cuando Jesús dice, qué torpes, qué duros de corazón, ¿acaso no han entendido? Y ahí empieza, ¿sí? Nuevamente a repetirles la lección. Muchas de ustedes han sido maestras en la enseñanza como tal, ¿sí? Usted se da cuenta de eso, que termina, ¿no es cierto?, ya la unidad del módulo, y resultó que de entre los 30 chiquillos, ¿sí?, 25 no le entendieron. Entonces, como buenos hijos de Adán y de Eva, decimos, ¿qué cosa? Culpa de ellos. La culpa es de ellos. Los Yo no sé ni yo la culpa, La culpa es de ellos. Luego, ¿qué ocurre? Decimos, ay, volvamos a repetirnos. El Señor vuelve a repetir siempre la lección, ¿sí? Hasta que nuestro corazón, porque ahí viene la otra parte del texto. ¿Qué ocurre un momento? Donde dice, cuando lo reconocen al partir el pan, dice, con razón ardía el corazón como tal. El sentido de la participación, mis queridas hermanitas, se entiende desde el sentido de la responsabilidad que cada uno tiene. A veces nos podemos quejar y decir, no hay fraternidad, no hay unidad, no estamos caminando juntos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para caminar junto a mi hermano? ¿Qué estoy haciendo yo para crear ese espacio de fraternidad? Tomando en cuenta que hoy, como en la época de Francisco, siempre hemos estado expuestos a ciertos peligros externos. ¿Cuál creen ustedes que hoy será un problemita externo que se puede dar? Que nosotros lo andamos a cargar siempre. La cuestión de la tecnología. Hoy me abruma, me fastidia la presencia del otro, pero virtualmente. ¿Sabe por qué?
Porque al otro en presencia, en persona, no puedo pues hacer un clic para decir, desaparece. En cambio, virtualmente, lo que hoy se llama, la palabra, no sé si han escuchado ustedes el término ghostear. No. Es un término que es muy ocupado o utilizado sobre todo por es una palabra inglesa que significa propiamente ignorar. ¿Sí? Entonces dice, oye, ¿por qué me ghosteaste? Lo que nosotros decimos, ¿por qué me dejaste en visto? ¿Sí? Oye, es eso, me estás ghosteando, o sea, me has ghosteado. Ya, me dejaste, te hice una pregunta, ¿es esto? Y me ignoraste. Porque virtualmente es más fácil eso. ¿Sí? O sea, hoy el sistema, de una manera indirecta, nos va empujando a eso. Entonces, como esta hermana no me sirve ahorita, ¿qué ocurre? Por eso es lo que se dice el famoso refrán, ¿no? Una vez se juntó el amor y el interés. O lo que yo suelo decir, cuando el diablo te acaricia, es porque robarte el alma quiere. ¿Sí? Entonces, porque si usted se fija, cuando necesitamos algo, surge, sale, nace, es muy humano, ¿sí? Por favor, mira, es que ¿qué más va a hacer? Tanta cuestión, ¿no? Cuando ya hemos conseguido lo que buscábamos o lo que sea, desechamos. Lo que el Papa Francisco hablaba de qué cosa. Descartar. La sociedad de descarte. Entonces, todas estas cosas no permiten eso, que nos sintamos parte. Por eso Francisco, para él, al igual que para Jesús, cada hermano es un don, es una riqueza. No les digo un regalo porque a veces alguien va diciendo ese regalo mejor no lo hago. Esté más cerradito y si más bien el próximo año se da el amigo secreto, lo puedo regalar. ¿Sí? A veces ocurre esa situación. Entonces por eso viene ahí propiamente eso, el punto. Yo he tomado, justamente ya iba haciendo el regalo, que sí, Lucas 24, que es propiamente responde a la cuestión de los discípulos de Emaús. En clave y en lenguaje franciscano, nosotros que caminamos juntos, eso, tenemos estas vivencias propiamente. Eso le decía, la desilusión cuando las cosas no marchan bien, el sentirnos incompletos. No sé si alguien de ustedes en algún momento, en sus ratos de ocio, ha visto, hay una serie, esta famosa serie de Ghost, que es sobre la vida de Jesús un poquito actualizada. Y es interesante ahí, si la pueden ver en algún momento, son varios capítulos, es mejor que la novela. Es interesante porque, por ejemplo, ¿qué ocurre aquí con esto? Hay un discípulo que tiene problemas a la pierna, es digamos un poco... sí, exacto, o sea, no puede caminar bien. ¿Ya? Y ve cómo Jesús eso sana y cura al paralítico, ¿no? O sea, ¿cómo cura a alguien de fuera y no lo cura a él? O sea, es bonita sobre todo esa escena. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que la hermanita o el hermanito que es invivible en la casa prácticamente no es, pero cuando escuchamos fuera que dice, oiga, esa hermanita es un ángel de Dios, usted dice, se ha caído, Entonces viene ahí el punto eso, y es interesante, por eso le decía esta serie, porque se acerca el discípulo y le dice a Jesús, le dice, qué injusto que eres, dice, sanas a este que es extraño, y yo que voy caminando contigo tantos años y todavía ahí, ¿sí? Con mis limitaciones, que no has hecho nada por mí. Entonces, voy al punto ese, ¿no? ¿Cómo para nosotros como fraternidad el aprender a descubrir la valía y la riqueza que tiene cada hermano, cada hermana, con sus cosas buenas y
con sus cosas malas. Para cerrar este bloque, vienen mis hermanas. No nos quedemos solo con la cosa negativa. No nos quedemos solo con... Apuntemos también al lado bueno, al lado positivo. ¿Sí? Tal vez la hermana no podrá ser el referente que queremos, pero habrán otros elementos que sí colaboran, que sí llevan a esa participación como tal. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta de parte de ustedes, ¿sí? ¿Alguna cuestión? ¿Todo claro? Como las aguas del Pachanga. Okay. Listo. Bueno, yo aquí simplemente pongo una que otro referentes, ¿no? La vida religiosa se identifica como un estilo de vida en la dinámica de los distintos estilos de vida que nos ofrece la experiencia evangélica. Hoy nosotros nos quejamos que no hay ¿qué cosa? Vocación. Hoy usted habla con todos los religiosos, y todos los religiosos que es como por ejemplo cuando se llega a cierta edad y el tema de conversación es tu cardiólogo, ¿sí? ¿Cuántas pastillas te envió? ¿Qué estás tomando para este dolor? ¿Sí? En la vida religiosa hay una revista virtual que se llama propiamente eso, Vida Religiosa, y ahí siempre están posteando, ¿sí? Muchos artículos, y en uno de los artículos, por ejemplo, ¿sí? Hicieron una investigación sobre todo en la parte de Estados Unidos, donde para ellos era síntoma de esperanza, porque dice que si bien es cierto, por muchos años, muchos institutos no tuvieron vocaciones, en estos últimos tiempos ha habido, dicen ellos, ¿sí? Dice, ha habido un aumento de vocaciones a tal grado que entre todos los institutos, ojo, acuérdense, estoy hablando de un país que es potencia, como es Estados Unidos. Entonces dice, un país donde inclusive el cristianismo como tal, el catolicismo, no es que sea la única religión. ¿Sí? Entonces dice que en estos últimos años se llegó a comprobar, ¿sí?, que emitieron sus votos más de 100 religiosos. Estamos hablando de, no sé, si se pone a pensar, si son 100 institutos, sería una vocación exactamente, pero vamos a ese punto. Entonces, a lo que quiero ir es, hoy nuestra lamentela es, no hay vocaciones, pero nos hemos olvidado propiamente del estilo de vida al que hemos sido llamados. Conversaba yo en una ocasión con unos frailes, ¿sí? Y decían que en cierto país ellos iban a cerrar, ¿sí?, ya su presencia porque efectivamente ya no tenían personal. Y lo tomó a este país, lo tomaron del mismo instituto, lo tomó otra congregación, o sea, una congregación, digámoslo así, pero de otro país. Solo que esta congregación que venían, estos hermanos que venían, ellos estaban muy enraizados en elementos que son propios de un instituto. Uno de ellos es el hábito, ¿sí? Mientras en este instituto, por la cuestión de insertarse, se había hecho, no, el hábito divide, el hábito no, es preferible dejarlo a un lado. De pronto esta cuestión de mostrarlo no va. En cambio, ellos vinieron y lo primero que hicieron es eso, evangelizar a través del hábito. Dice que al cabo de 5 años empezaron a tener un cúmulo de vocaciones, ¿sí? En pocas palabras, ellos reconocieron el estilo de vida que están invitados. Y por eso le decía, ¿sí?, hoy por hoy, esta cuestión de retomar nuestros orígenes nos debe llevar a eso. O sea, nosotros no preocuparnos porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. En estos días que hemos leído Hechos de los Apóstoles, cuando le preguntan a Gamaliel, ¿no?, oye, ¿y ahora qué hacemos? Gamaliel es el sabio. Si estas cosas son de Dios, no habrá poder humano que las destruya y caminarán. Pero si esto no es obra, verdaderamente es obra del hombre, esto desaparece con
el paso del tiempo. Es lo mismo que ocurrió cuando dice que Napoleón Bonaparte entraba en Italia y sobre todo en Roma. Entonces vienen y le dicen a un cardenal, le dicen, llega Napoleón y viene a destruir la iglesia. Dice que el cardenal en toda su calma le dice, ojalá él lo pueda. Nosotros hemos intentado y no hemos podido. Ojalá él lo pueda. O sea, el sarcasmo llamaríamos así. ¿Sí? Por eso les decía, cuando uno sabe y confía, el instituto de ustedes, 1901, ¿cuántos años están cerca? 125. Institutos que de pronto no han durado ni 20 ni 30 años. Y yo creo que, o sea, justamente lo que antes les decía, este referente, ¿no? Caminar en un tiempo, debe ser ¿para qué cosa? Renovarse, ¿sí? Volver a aportar desde el estilo de vida. Porque si ustedes se fijan, ¿sí? Ustedes han sido formadoras de quienes hoy inclusive están sirviendo a nivel de una institución pública. Y por eso inclusive la gente tiene muy marcado eso. Al menos, por ejemplo, en la parte del Oriente. En la parte del Oriente mucha gente yo me formé con las hermanas franciscanas. O sea, es propiamente el sentido de la identidad como tal. En una ocasión yo les decía a los salesianos, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Porque un ex estudiante salesiano, ese salesiano le ponen salesianidad de por sí, ¿no? Y nosotros como que a veces también hay eso. Solo que a nosotros, en cambio, hay el otro punto que nos ayuda. Y es lo que yo le decía, la gente es tan sensible a la cuestión franciscana que ellos basta que vean color café, color marrón como tal, un hábito y la gente inmediatamente, aunque no se haya leído nada de San Francisco, pero la gente lo identifica y dice, nosotros tenemos ese punto a nuestro favor, que no lo hemos explotado. Ahí a ver, como no entra cuestión económica, entonces no va mucho, pero ahí viene el punto, es, o sea, el poder mirar qué cosas nos pueden ayudar a recuperar ese estilo de vida. Ya habíamos analizado el camino como discípulos de Maús. Podemos sentirnos confundidos porque no siempre se supera la mentalidad de cristiandad, creyendo que el número de miembros es el que señala vitalidad y no el entusiasmo por la misión y el no declararse vencidos como ha sido el singular testimonio de un religioso. Lo que les manifestaba, para nosotros cuenta el número, ¿sí? Cuenta el que, pero nos olvidamos en ocasiones de la calidad como tal. Y ahí ese es el peligro, justamente lo que antes yo les decía. El peligro que corremos es que hoy tenemos una buena administradora, un buen administrador, pero no tenemos un religioso o una religiosa. ¿Sí? No lo tenemos. ¿Sí? Porque nos ha absorbido. ¿Sí? ¿Qué cosa? El colegio, la obra, nos ha absorbido tal o cual situación. Entonces ya no tenemos tiempo para aquello que es esencial en nuestra vida. Y si lo tenemos, nuestra actitud es de cansancio. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer meditación, hago dormitación. ¿Sí? ¿Sí? Voy un poquito a esto. En lugar de ir y hacer la lección, ¿sí? Y reflexionar en torno al Evangelio, estoy reflexionando en torno a cómo resolver este problema, cómo poder tal o cual cosa. Entonces ahí viene hoy. Por eso les decía, el camino del sínodo nos invita un poquito a refrescarnos, a abrir puertas, a abrir ventanas para desde ahí poder verdaderamente eso, ser un verdadero referente dentro de la iglesia. Lo que el Papa Francisco decía, una iglesia en salida. Eso también puede ser un instituto en salida, ¿sí? De no tener miedo, ¿sí? Por eso claramente se habla del sentido del entusiasmo como tal, ¿sí? Yo creo que aquí bien viene el poder aplicar aquello cuando el burrito se cayó al pozo, ¿sí? Se cayó al pozo y todo el mundo dijo,
este burro ya es imposible que salga, mejor echémosle tierra y que se muera ahí en la zona, ¿no? Y mientras más tierra le echaban, el burrito supo sacar de todo eso una cosa positiva. Las crisis, las dificultades son lo que nos lleva o a renovarnos o a perdernos. Y aquí, mis queridas hermanas, el lenguaje que es propio del tiempo pascual. Jesús, ni bien resucitado, se aparece al grupo de los discípulos y ¿qué es lo que les dice? No temas. ¿Sí? No temas. Y ahí viene lo bonito, porque el instituto de ustedes nació ¿de qué? De un sacrilegio. Y además, porque el país vivía ¿qué cosa? Una situación conflictiva. O sea, pudiéramos decir, estaban como en el campo, ¿no? Estaban quemando todo, o sea, no había esperanza de vida, y en medio de eso, negativismo como tal, surge una mujer, junto con otro grupito de personas que dicen, no, aquí sí hay algo que podemos aportar, que podemos dar, y eso ustedes lo llevan en los genes. Porque yo creo que el ser parte de un instituto que ha nacido en un momento donde no había esperanza, ustedes son las llamadas a dar obviamente eso, esa esperanza, con ese entusiasmo. Así que hoy cambiemos ya el discurso, ya no es el sentido de que es que ya no hay vocaciones, ya, no. O sea, si cada una se comprometiera a eso, miren, buscar, ¿sí? Va a ver que ciertamente no todas podrán traer, no sé, una vocación, pero al menos tendrán eso, ¿sí? Y al menos gente que pueda ir conociendo esta forma de vida como tal. Más que seguir discutiendo por los caminos de la vida actual acerca de los males que le aquejan, este estilo de vida evangélica debe tomar cada día más y más conciencia que es la escucha del resucitado. No tengan miedo. ¿Sí? Entonces, la sinodalidad nos lleva a todas estas cuestiones. Ojo, a nivel de la iglesia, siempre nosotros nos hemos manejado en esta famosa metodología del ver, juzgar y actuar. ¿Qué es lo que vemos? Nuestra realidad. Partamos desde el ámbito franciscano, partamos desde el ámbito de la creación del instituto de ustedes. ¿Sí? La realidad no es la mejor, sin embargo, es ahí, porque ahí viene el punto. Los santos, la gente que es de Dios, ¿sí?, ve lo negativo como una oportunidad para inyectar algo positivo, ¿sí? Y eso es lo que hace Francisco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad de su tiempo? Una iglesia en crisis, una vida religiosa totalmente fuera, tenía todo menos ser religiosa, menos ser de Dios. Y ahí viene lo bonito, porque Francisco, a diferencia de los movimientos cátaros y valdenses, Francisco no se queda en el decir, no, pues es que esto ya siempre ha sido así, siempre. No. Francisco dice, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo dar como tal? Y por eso Francisco se somete a lo que está dentro de la iglesia, no juzga lo que hay dentro de la iglesia, busca aportar algo diverso como tal. Ahora, ¿por qué logra hacer todo eso? Porque se deja llevar de la voz del Espíritu Santo. Un instituto que nazca por el capricho humano, como les decía, está condenado a exterminarse pronto. Pero un instituto que nace desde la escucha del Espíritu Santo da sus frutos. Y acuérdense que a diferencia nuestra, cuando Dios da en abundancia. ¿Sí? Ojo, que aquí también viene el otro punto, por eso antes cuando yo les decía, nosotros hoy miramos el sentido de la cantidad y no de la calidad. Retomemos un poquito la figura que antes yo les decía, por eso trabajamos un poquito con eso. ¿Sí? ¿Cuál es el chismoso del grupo de los 12 apóstoles? Buena pregunta. Andrés. ¿Se recuerda
¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice, denles de comer? ¿No? Y entonces dice, pero Señor, claro, dependiendo de la dinámica desde qué evangelio lo leemos, ¿no? Pues ahí, pero Señor, ¿cómo? Mira, ni 5 denarios va a alcanzar para dar de comer a toda esta gente, que ni si cuándo. Y Jesús dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué tienen? Y es Andrés el que dice, oigan, allá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Sí? ¿Cuántas veces no tendremos una Andrés en la fraternidad, no? Que sabe vida, obra y milagros más que pudiéramos decir, escriba la nueva vida de Celano. ¿Sí? Entonces, ahí viene el punto, Entonces, ¿qué ocurre eso? Por eso le decía, Andrés es el chismoso del grupo. Ese es el caso. El otro caso, ¿sí? Cuando Andrés, una vez que va detrás con Juan, ¿no? Se da la vuelta. ¿Qué buscan ustedes? Señor, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. En cambio, hoy la promotora vocacional, ¿sí? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo que? Mira, nosotros hacemos esto, y también esto. Eso nos enseña hoy un nuevo proceso vocacional. Ven y vive. O sea, yo te puedo contar 1000 cosas, pero esa es mi experiencia. Yo quiero que tengas tú tu propia experiencia. Ven y vívelo. Y después que dice que se estuvieron, que Juan, ¿sí? Porque se dice que ese amor marcó, ¿sí? Y por eso Juan lo pone, inclusive dice que se quedaron como hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Por eso el Evangelio lo recalca eso, ¿no? Y ya cuando regresan, ese Andrés viene todo emocionado, ¿no? Y bien se lo encuentra a Pedro y le dice, ¿sabes? Nos encontramos al Cordero de Dios, ven. Sí, es el chismoso del grupo, ¿sí? Que propiamente está ahí pendiente de lo que el otro hace como tal, ¿no? Entonces, ahí viene el punto. Cuando uno se deja imbuir del Espíritu Santo, el Espíritu te va diciendo por dónde es. La pregunta es, ¿cómo descubrir qué es lo que el Espíritu Santo nos pide? Esa es la pregunta que siempre todo el mundo se la hace. Y ahí viene juntamente la figura de Elías. ¿Sí? Elías, ¿se acuerdan? ¿Por qué se caracteriza Elías? Como la mayoría de personajes de la Sagrada Escritura. Por ser miedoso, por ser cobarde. ¿Sí? Y el Señor, y Elías dice, no, yo me voy. Y llega un momento donde Elías dice que ya no pudo más. Y ahí también vienen nuestras típicas frases. ¿Sí? Y dice que ya no puede más. ¿Y qué es lo que le dice? Quítame la vida. Padre provincial, si usted no me quita la vida, yo me Vuélvase asesino. como Elías. ¿Sí? Como Elías. Pero nos olvidamos. Por eso les decía yo un poquito con esto quiero llevar también eso. O sea, esa es la reflexión de todos nosotros. El sentido del sacrificio. ¿Sí? El sacrificio solo se lo entiende desde la escucha del Espíritu Santo. Y por eso Jesús es muy empático. El que me quiera seguir, tome su cruz. Y tomar la cruz no es el sentido simplemente del dolor, porque nosotros nos hemos quedado en el sentido del masoquismo. Y entonces, si asumimos desde esa dinámica, le estamos dando razón y verdad a lo que decía Nietzsche. ¿Sí? Los cristianos son masoquistas por naturaleza. Y a veces ese lenguaje se ha ido quedando muy marcado en nosotros. Entonces, la madre que de pronto está reclamando algo que es justo y algo, ¿sí? ¿Qué decimos? Soporte por amor, madre. Ofrezca eso al Señor, tal, ¿sí? Cuando hacemos un discernimiento, sabemos hasta qué grado eso pega bien, y a qué grado eso no pega bien, porque es más bien una cuestión de conformismo o no querer ni hacer lío, relajo. Vea lo que vea, más bien, me quedo callado. Solo son 4 años que nos toca vivir. Pasarán los 4 años ya. Me libro, ¿sí? Entonces,
No se trata de eso. ¿Sí? Entonces, viene ahí discernir, escuchar el espíritu como tal. ¿Qué ocurre con Francisco? Llega a San Damián, un Cristo que le habla. Ve y repara mi casa. Que ahí viene el punto, inclusive, que nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que entendió Francisco? Y yo les digo a los frailes que ese siempre es solo nos hemos quedado, en toda la vida de San Francisco nos hemos quedado con ese texto. Casa que vamos, hay que reparar. ¿Sí? Hay que reparar. ¿Sí? Ah, no, es que ahorita hay que poner esta puerta aquí. El otro ya va poniendo como 3 puertas. No, es que aquí, a mí también me mandó a reparar. Empezamos con esa cuestión. Por eso les digo, llega el momento donde Francisco entiende eso, pero con el paso del tiempo se va dando cuenta que el Señor no se refería a eso, se refiere a otra cuestión. Entonces, la importancia de dar oído a lo que el Espíritu me invita. Juzgar, el proceso de evangelizador de nuestra, en este caso, por ejemplo, eso, a nivel de provincia, a nivel de fraternidad. Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y el hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueron originalmente llamados seguidores del camino. ¿Qué era sínodos? Caminar juntos, hacer camino comunitario. Entonces, ese juzgar no es el sentido. Una cosa, digo yo siempre, ¿no? Una cosa es juzgar. A nosotros nos ocurre lo mismo que pasa en un contexto familiar. En el contexto familiar, siempre los hijos, papá, mamá, de pronto por ahí, el que no quiere espabilarse, el que no quiere, papá y mamá siempre ayudándole, y entonces llega la furia de los demás, nos sale muchísimo el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, ¿sí? Ese hijo tuyo, ya ni siquiera lo llamamos hermano, ¿sí? Esa hermana tuya, tu amiga, ¿sí? Nos fluye el sentido, ¿sí?, de la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ese juzgar, pero ojo, ese juzgar que ya se convierte en crítica, en una critiquería. Porque la verdadera persona que juzga es la persona que busca el sentido de la solución, no del problema. El problema ya está hecho. No, es que yo antes de venir, miren, esta fraternidad que estaba y me mandan a mí a solucionar esto. Bueno, da las gracias a Dios que te ha dado el título de salvadora. Te llamas ahora, soy salvadora, entonces es ahí un poquito la cuestión, ¿no? El juzgar significa, pues bueno, hoy el Señor me pone este reto, quiero saber cómo lo llevo adelante, ¿sí? No en el sentido de, porque yo al pasado ya no lo puedo cambiar. Si la hermana se equivocó o lo que sea, eso ya fue un problema. Y el Señor le juzgará por esa acción. Ahora el Señor me está pidiendo a mí, mi accionar. Entonces, en ese juzgar, ojo, una cuestión que a nivel franciscano tiene que estar muy marcado. Yo me imagino que usted, como buena franciscana, ¿sí?, en algún momento se haya leído la carta a un ministro. La madre provincial tiene que leérsela porque ya es ministra ahorita. Entonces, viene ahí el punto, ¿sí? ¿Qué ocurre con la carta a un ministro? Es la carta que habla de un juzgar, pero de una sentencia de misericordia, que es una clave muy franciscana, ¿sí? Es muy franciscana. Y si tu hermano llegara, ¿sí?, pidiendo misericordia, ¿sí?, dásela, ¿sí? Y si 7 veces viniera nuevamente, síguesela. Alguien va a decir, pero padre, ya también eso es permisivismo, ¿sí? Permisivismo. O sea, la hermana ya ha hecho lo que ha hecho y no, pues es que como el padre se tomaron muy a pecho la carta a un ministro, entonces siempre la están perdonando, se va equivocando 14 veces. Y las 14 veces le están perdonando. Acordémonos una cosa: la misericordia va junto con la justicia. Hasta el Salmo lo dice, ¿sí? La misericordia va siempre con la justicia. Ser misericordioso significa buscar la salvación de mi hermano, de mi hermana. No que siga y me error. Porque
Porque si se llegara a condenar, por mi permisivismo, fui yo mismo quien le empujó como tal a ese sentido. Y el sentido de actuar, la acción como tal. Si usted se recuerda, en la diapositiva anterior yo le hablaba propiamente, ¿sí?, del sentido de la comunión, el sentido propiamente de la misión y la participación. Eso va encaminado justamente con el ver, juzgar y actuar. Esa participación que tiene también que ver con la misión es obviamente el sentido de actuar. Ahora, aquí ya viene un pequeño trabajito que para el momento de la reflexión. En el ver, usted mejor que nadie, vea y analice la situación. Vamos de lo macro a lo micro. Es decir, ¿cómo usted ve la realidad de la provincia? ¿Sí? ¿Cuál es su óptica, ¿sí?, en torno al instituto? ¿Estamos caminando juntas o no estamos caminando? En este proceso, ¿nos estamos dejando llevar de la acción del Espíritu o no? ¿A qué estamos dando más voces? Juzgar, igualmente, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estoy colaborando? ¿Sí? En esta línea, ¿cómo estoy colaborando? ¿Sí? Para que verdaderamente volvamos a hacer o volvamos a retomar lo que les decía, esa esencia de lo que es la vida religiosa, y de manera particular el instituto, que propiamente habla de un adorar, un reparar y un servir como tal. ¿Sí? Y en el actuar, un renovar como tal. ¿Será que las obras, eso, con las que nació el instituto, siguen diciendo hoy un algo a la sociedad donde nos encontramos o no? ¿Será que de pronto hoy es el momento de a esa obra darle otra dinámica, otra visión y romper el famoso esquema de siempre se ha hecho así, que es uno de los cánceres dentro de la mayoría de los institutos? Es que esto ya está estipulado, señalado. Ahí nos haría falta ser como quien, ¿se acuerdan el que salió, que no se quedó? Un Tomás. Arriesgarnos, lanzarnos un poquito, ¿sí? Porque acuérdense una cuestión que yo digo, que en el ámbito franciscano en general, en la mayoría de los institutos nuestros franciscanos hablamos del sentido de la misión, y la misión no se reduce a algo, ¿sí? La misión se amplía como tal. Entonces, viene también ahí ese punto. Entonces, cuando yo he puesto ese confronte es con el sentido de la realidad que ustedes tienen como instituto. No sé cuántos minutos me quedan. ¿O ya me pasé? Ok, entonces tendríamos hasta ahí, ¿sí? Un poquito. Eso entonces para un poquito reflexionar. Me gustaría terminar esto con un pequeño ejercicio.